Sin duda que la inflación es uno de los temas que nos ha venido preocupando en los últimos meses, en los últimos años. Pero para tratar de entender qué sucede con este fenómeno, hemos invitado a un economista, Patricio Canalis, del Centro de Estudios IDESA, y qué sucede en la realidad, cómo lo viven los almaceneros este fenómeno que particularmente la ha convertido en la Argentina en uno de los 3 países con más inflación en el mundo. Estará Germán Romero del Centro de Almaceneros y Empresas Minoristas de Córdoba. Así que muchas gracias por estar en Los Turelos. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, Patricio, vamos a comenzar con vos para que nos explique un poco por qué tenemos una inflación tan alta, pese a medidas que anunció el gobierno, anunció precios justos, en fin, una batería que, sin embargo, no se concreta en la realidad y el bolsillo dura cada vez menos, o sea, la plata dura cada vez menos en el bolsillo. Bien. Bueno, claramente hay un error de diagnóstico detrás de las causas de la inflación. Como síntoma, por ejemplo, tras conocerse el 6% de inflación ahora en enero, rápidamente desde el equipo económico salieron a decir que se trataba de una cuestión excepcional, que se debía a cuestiones de turismo, algunas cuestiones de precio de tarifas reguladas, productos estacionales, por ejemplo el precio de las verduras. Nada más alejado de la realidad, porque si miramos, por ejemplo, lo que es la inflación núcleo, que excluye a todos esos componentes que recién mencionaba, fue de 5,4. Entonces, el 5,4 es bastante alto y de ese número a un 6%, una parte muy chiquita se explica por esos factores. Entonces, por ahí no viene la cosa. También se apunta mucho a que se trata de cuestiones de inercia inflacionaria. Bueno, eso por ahí puede ser cierto de cierta forma, debido a que, por ejemplo, el año pasado, si a todos le preguntábamos cuánto era una inflación normal, le decía 50% y uno estaba de acuerdo y negociaba todos sus contratos, toda una oferta salarial en 50%, estaba perfecto. Hoy en día uno lo hace a 100% y piensa todo eso, todo en base a ese 100%. Entonces algo de componente inercial hay. Sin embargo, hay que ver qué es lo que causa la inflación. Y lo que causa es la tendencia que tiene el Estado a gastar por encima de sus recursos a lo largo del tiempo. Eso, al no tener acceso al crédito el gobierno, por las políticas que ha desarrollado en el pasado, lo lleva a que deba emitir. Y al emitir, lo que pasa es que el peso vale cada vez menos. Ahí está la causa de la inflación. O sea que una de las claves importantes es el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Como no puede cubrir esos ingresos porque no tenemos crédito en el exterior o el crédito interno es caro, acude a la emisión y los pesos esos demás, por supuesto, se terminan gastando rápidamente y generan este fenómeno. Y ustedes, Germán, desde los almacenes, ¿cuál es la realidad que se vive con esto, por ejemplo, el esquema de precios justos? Patricio acaba de decir que es un diagnóstico equivocado el del gobierno, digamos. Bueno, coincido plenamente. A ver, para el comercio minorista, el comercio de cercanía, precios justos no existe. Existe para grandes superficies, principalmente en CAB, el conurbano bonaerense. O sea, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano a lo mejor tienen algún grado de cumplimiento. Tienen una incidencia mayor. En el interior está en el orden de un 40-45%, solo en grandes superficies. Lo que ocurre es que al no estar incluidos estas pequeñas unidades comerciales, indefectiblemente el programa, entre otras de las falencias que tiene, va a fracasar porque el 70% de las y los consumidores argentinos compran, y no por elección, Juan, sino por necesidad, es decir, no reúnen volumen monetario para hacer una compra en una gran superficie y tienen que comprar lo que le alcance la diaria en el almacén, en la carnicería y en la verdulería. No están incluidos estos comercios y no están incluidos adrede. Es decir, el gobierno nacional pacta con unas empresas un precio determinado, les sirve como una foto testigo, quizás para un marketing, para una medición incluso, pero indefectiblemente el precio de los alimentos está totalmente desregulado en el carmen minorista, es decir, es peor el remedio que la enfermedad en este caso. Así es, vos decías bien, una foto para el marketing, pero poco que ver con la realidad. Creo que el Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas ha hecho un estudio sobre el tema de los alimentos, que es lo que más nos preocupa, más nos golpea, ya sea, como decís vos, en un supermercado, en un almacén, en un local de cercanía. ¿Y qué resultado les ha dado eso? Bueno, a ver, venimos haciendo, vos sabés, Juan, que somos fanáticos del tema de los alimentos, venimos siguiendo, nos involucramos primero en la parte comercial, luego en la parte social, cada vez que hacemos las encuestas a jefas y jefes de hogares. Hicimos hace 2 meses
un estudio a nivel nacional de cómo podían alimentarse los hogares con menos recursos del país. Sí. Y bueno, acá seguimos con los alimentos y vemos en un estudio de los últimos 3 años, desde 20 de febrero de 2015 a 2020 a 2023, hasta el 15 de febrero. De febrero del 2020, de febrero del 2020 hasta el 15, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y ahí encontramos primero que nada la inflación acumulada en general, no solo de alimentos, 326%. 326%. Correcto. Y ahí tenemos, si me permitís, voy a leer, no recuerdo todos los números, No, pero por digo, supuesto, ahí la suba de los alimentos ha sido abrupta. Es decir, el aceite de girasol, por ejemplo, subió un 621%. O sea, ¿sí? El doble casi del duplicó la inflación. El promedio, digamos. El arroz se mantuvo, a ver. Que es un insumo básico, digamos. Uno dice el arroz 390% parece bueno, pero es un montón, una locura el número. Una locura. El café, el café no es esencial, pero está... dentro de las costumbres de los argentinos, así es. 705%, 461 la carne vacuna, cuyo precio venía atrasado y ahora está despegando. Las carnes, 472 la de cerdo, una mermelada casi un 700%, 500% los fideos, no voy a nombrar todos porque se excede, pero 476% la harina. Y de estos 17 productos que ustedes relevaron durante estos 3 años, ¿hay alguno que más o menos le empardó a ese 326 que, como vos decís, ya es absolutamente muy alto, ¿no? Es el como queso que algo costaba 100 pesos y ahora cuesta 426 pesos en 3 años nada más. Solamente el queso cremoso un 312%. El único que subió por debajo de la inflación, por supuesto. Ahora, Juan, la jubilación mínima en el mismo periodo se incrementó 256%. 256%. Y el salario mínimo vital y móvil 301%. ¿Sí? 26 puntos porcentuales menos que lo que fue la inflación en general. Después tenemos otras variaciones del dólar, pero indefectiblemente eso que venimos hablando hace tiempo, e incluso lo hemos hablado contigo, de la pérdida del poder adquisitivo, esto lo demuestra indefectiblemente todo. ¿Y eso los almacenes lo sienten a nivel de ventas? Y se siente mucho, Juan, en esto, ¿no? Hoy, más allá de las encuestas y lo demás, sí. La percepción es esta: el cliente, la clienta o la jefa o el jefe de hogar va a comprar un almacén, verdulería, carnicería, con una expectativa, es decir, bueno, vengo a comprar 2 leches, un yogur y 1 kilo de pan. Y termina llevando una leche y capaz que medio kilo de pan, una leche, 1 kilo de pan. Digamos, ya tiene que rendirse ahí mismo, en el mismo lugar a la mañana, fue con una expectativa. Ese es el tema, ¿no? La frustración que genera, sin duda, la inflación y no poder tener un estándar de vida, digamos, no solamente lo contás vos así, sino que a veces ya a mitad de mes el sueldo ya no alcanza. Y Patricio, decías vos que el gobierno parte de un diagnóstico equivocado. Entonces, ¿qué se puede esperar para febrero, y para marzo y para los meses subsiguientes en materia de inflación? Si no se atacan las causas, lo probable es que siga la inflación en torno al 100%. Uno tiene encima la previsión de que ahora está por vencer algunos de los bonos duales que sacó Massa ahora para mitad de año. Y es probable que haya necesidades de emisión si es que no se renuevan todos. Con lo cual va a ser una emisión un poquitito más alta de lo que había sido el año pasado y es esperable que sea incluso hasta mayor del 100% de seguir todo igual. Porque las herramientas con las que se está atacando el problema, como decías vos recién, es el tema de controles de precio. Sí. Y a la larga tienden a fallar. Tienden a fallar porque faltan productos, porque empiezan a bajar la calidad. Si hay un producto, por ejemplo, el de la canasta de carne, le empiezan a poner más componente de grasa. También pasa que entre un control de precios y otro control de precios, el empresariado aprovecha a aumentar los precios. Claro, es lo que me decía alguien, genera tanta esa presión, digamos, esos acuerdos, que en algún momento dado hay que corregir para actualizar a lo que ha sido el costo del producto y se genera, como decía, un salto. Exactamente. Puede funcionar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, pero si no se acompaña de un plan antiinflacionario fuerte, es probable que estén condenados al fracaso. Claro. Bueno, o sea que todos los anuncios que se han hecho son, como ha dicho Germán, para la foto, para el marketing. No sé si a lo mejor para las estadísticas también, porque sería de todos modos inadecuado que solamente se tomen esos productos del acuerdo para la estadística, pero hay una realidad de miles de otros ítems que evidentemente van a tener aumentos, me parece, ¿no? Y a ver, la verdad que sí, yo insisto con esto, de nuestra institución, incluso, a ver, lo vemos así,
Digo, no decimos, hoy el INDEC es una institución seria, no hay duda de eso, pero... No es la época de Moreno, digamos. Pero en algún punto, digo, cuando el presupuesto oficial se proyectó un 60% para 2023, está solamente pensado para el manual de precios justos, es decir, está solamente calculado en el 4% mensual, y el mes de enero ya licuó esa esperanza del ministro Massa, porque indefectiblemente... No sí, había prometido incluso que abril comenzaba creo que con un 3%. Bueno, con un 3 dijo, bueno, me parece que no. Otra cuestión, Patricio, que la gente sigue con mucha atención, los movimientos en torno del dólar, ya sea los dólares financieros o el dólar blue, que es, digamos, el termómetro de la sociedad, ¿terminan influyendo a la hora de fijarse los precios? Sí, hay que hacer una salvedad que en la conciencia popular, digamos, parece que el dólar aumentó muchísimo, cuando en realidad aumentó solo un 75% a lo largo de todo el año. El año pasado, El año pasado, y la inflación fue de 95%. Claro. Entonces el dólar fue por debajo de lo que fue la inflación. Lo que pasa con el dólar es que suele estar por meses parado al mismo valor. Claro. En 2 semanas, por alguna cuestión externa o alguna cuestión de credibilidad respecto al gobierno, pega el salto, y ahí es donde aprovechan a remarcar y se reflejan los precios. Sobre todo los bienes que son exportables, como por ejemplo puede ser carne o el caso del trigo, o los bienes que son importados o que tienen algún componente importado, como pueden ser electrodomésticos, que se fijan en relación al dólar. En el caso de los importados, está bien, siguen al dólar oficial, pero tarde o temprano un salto en el dólar blue va a terminar impactando en ese precio. Así es. Bueno, y en lo que, digamos, en lo que tiene que ver con esas perspectivas, digamos, con el dólar, etcétera, de alguna forma hay también un traslado, eso es lo que decías vos, de la inercia, porque todos se quieren proteger porque consideran de que el dólar oficial, por ejemplo, está absolutamente lejos de los valores reales que debería tener en la Argentina. Te pregunto si alguien, digamos, tuviera, digamos, unos recursos, ¿vos aconsejás, digamos, invertir en un dólar, en un plazo fijo, en la compra de bienes? ¿Qué le aconsejás a quien a lo mejor tiene un dinero para llegar a fin de mes? Bien, bueno, en primer lugar, en un contexto inflacionario de alta inflación, la principal recomendación es deshacerse de los pesos. Por eso todo el mundo los gasta rápidamente. Exactamente. Gastarlo si se pueden estoquear, si no, una alternativa buena es comprar en cuotas. Si le dan muchas cuotas con la tarjeta, hacer una compra en cuotas, sobre todo con la incertidumbre que hay este año respecto a qué puede llegar a pasar. Ahí es probable que en términos reales le terminen ganando al finalizar el pago. Es decir, si la tasa está por debajo de la inflación. Exactamente, exactamente. Bueno, en ese caso, o si no, en caso de que decidan invertir, pueden ir a lo que es un plazo fijo. Hay que tratar de evitar lo que es la tasa fija, porque no se sabe si va a haber un rebrote de la inflación un poquitito más alto de lo que está ahora. Claro. Se aconseja siempre lo que es tasa fija, ir de a poco, ir probando un mes, a ver cómo va evolucionando. Si no, si quisieran depositar la plata y esperar un año, un plazo fijo UVA, que es un poco más difícil de conseguir, pero te garantiza el rendimiento. Y después está el tema del dólar. El dólar sí también es siempre una buena opción. Repito, en un año electoral también va a garantizar que te proteja del riesgo de que se devalúe. Y bueno, hay un potencial de aumento debido a que el año pasado estuvo atrasado. Así es. De todos modos, todos estos esquemas que larga el gobierno, ya sea precios justos, medidas para la carne, medidas para los otros sectores, etcétera, si no hay confianza de la gente es muy difícil que eso se cumpla y se respete, Germán. Y me imagino que esto también lo viven los almaceneros, que obviamente sufren que la gente no llega a fin de mes. Pero vos, ¿qué aconsejarías en esta escalada de inflación al consumidor? ¿Qué le dirías? Bien, a ver, en sintonía con lo que decía Patricio recién, desháganse de los pesos en el almacén. No, digo, ciertamente... Compren en el almacén. De los pesos hay... No, a ver, Juan, no hay muchas recomendaciones hoy. Ciertamente, a ver, hoy, comprar hoy, si pueden comprar por semana... Para, sobre todo, estatus social y medio hacerse un esquema de comidas y decir, bueno, compro los alimentos que voy a necesitar. Y lo otro, con toda sinceridad, aceite, azúcar, harina y yerba en el supermercado. O sea, lo digo con toda sinceridad, como lo digo abiertamente, eso se compra directamente de las grandes superficies del productor.
Entonces esos productos Porque, van a estar claro, más ellos baratos. hacen una compra, digamos, por supuesto, volumen, es directo, y no que tiene le dan un precio intermediario, no tiene especial. intermediación. El Claro. resto de los productos están más baratos, incluso con distintas primeras marcas, están más baratos en los locales, almacenes dicen. o en la verdulería misma. La verdura en el súper y hipermercado es muy cara. Muy cara. Digamos, ese es el mejor consejo. Hay que ser sincero en esto, cuidadoso, y lamentablemente no hay mucha gente que pueda hacer compras semanales, quincenales o mensuales, pero bueno, el día a día eso ya queda librado a la posibilidad de cada uno, porque lo estamos viendo, entonces no hay Así muchos es. consejos para dar. Y ustedes que llevan una estadística mensual, digamos, ¿ha aumentado el fiado, la incobra, porque todavía se usa mucho la libreta en los almacenes, la incobrabilidad a fin de mes? ¿Cómo está ese tema? Bueno, Juan, sí, el fiado en realidad se mantiene en niveles de hace 5 años en un 35% su incidencia en un comercio minorista. Hablamos de almacenes, carnicerías y verdulerías, o sea, puntualmente. que cada 100 pesos, 30, 35 pesos van al fiado, digamos. Ocurre esto, digamos, se mantiene porque la tarjeta de crédito para hacer a ocupar un lugar preponderante dentro del almacén, entonces se suplió en eso. Hoy el fiado, lejos de ser, siempre era simpático recordarlo como la confianza, sigue siendo una tarjeta de confianza, pero justamente el fiado está para trabajadoras y trabajadores informales, para la gente que agotó su cupo en la tarjeta o para la gente que tiene cortado su cupo, porque el principal deuda, la principal mora hoy del endeudamiento familiar es la tarjeta de crédito. Así es. Bueno, que se ha hecho una bola de nieve muchas veces por lo que decía Patricio, las cuotas, pero llegó un momento dado que se hace impagable ese monto. Así es. Bueno, tenemos un diagnóstico preocupante por el lado de los almacenes y por el lado de la economía, Patricio, para cerrar, ¿no es cierto? Sí. Es preocupante, sobre todo por la serie de medidas que se están desarrollando. Por ejemplo, el tema de lo que son reservas, se está teniendo un problema de que se está atacando esto con controles de importación, lo cual es absolutamente nocivo con lo que es la actividad económica. Entonces ahí uno tiene una arista más para agregarle a todo lo que es tema de inflación, se le agrega tema de recesión y se hace un problema de esta inflación. O sea, digamos, el gobierno al restringir la venta de dólares aún para insumos de la industria genera este problema, digamos, de menor actividad. Es un problema autoinfligido con la respuesta que se trata de dar. Un gol en contra, digamos. Exactamente. Entonces es una situación bastante complicada, sobre todo por la incertidumbre que va a haber de cara a fin de año. Con lo que va a pasar, porque supongamos que la gente se vuelca al dólar en caso de una crisis de confianza, va a empezar a demandar más reservas, van a haber cada vez menos reservas y el Banco Central va a tener que salir a defender el precio del dólar. Bueno, gracias por traernos tu análisis y Germán, como siempre, al muy buen departamento de estadísticas y tendencias que tiene el Centro de Almacenero por reflejarnos lo que pasa allí, como decís vos, en miles de negocios que parecen no ser tenidos en cuenta en las políticas oficiales a la hora de la foto o de las acciones de marketing, ¿no? Bueno, gracias a vos, Juan, un gusto como siempre. Gracias por la confianza y por siempre difundir nuestro trabajo. Así es, bueno, tratar de entender qué es lo que está pasando en nuestra vida cotidiana.